Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy, que se siguen uniendo a este webinar. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Melina Reyes, coordinadora de Marketing y Comunicación de Mazars en México. Y pues bueno, voy a darles la bienvenida brevemente a este webinar y también recordarles que al final del mismo tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si durante la sesión van teniendo alguna pregunta o alguna inquietud, por favor, váyanla poniendo en el chat que aparece en el panel de este webinar, en preguntas, y con mucho gusto al final vamos a tener un espacio para responderlas. Vamos a dar un minutito más para que se siga uniendo la gente y bueno, en breve comenzaremos, pero muchas gracias por estar con nosotros. Listo, para respetar también el tiempo de nuestros panelistas y de ustedes asistentes que nos acompañan, vamos a comenzar. Le doy sin más preámbulo la palabra a Pilar Castillo, socia de auditoría. Adelante, Pilar, muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Buenos días a todos. Mi nombre es Pilar Castillo. Soy socia de auditoría y miembro del Comité Ejecutivo de Mazars en México y me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Estoy en esta ocasión con parte del equipo de asesoría financiera de Mazars en México, quienes nos van a hacer el favor de impartir este tema del webinar de IFRS 9, se trata sobre la norma contable internacional de instrumentos financieros. Nos acompaña en el día de hoy Humberto Rojas, que es el líder de asesoría financiera en México. También está con nosotros Anaí Limón, que es gerente de esta área de asesoría financiera. Mauricio Valdés, que es senior del área, y Fernando Tobar. La IFRS 9 es una norma contable internacional que trata acerca de todo lo que son los instrumentos financieros. Esta norma se inició, realmente entró en vigor desde el año 2018 y fue en parte a respuesta a todas estas crisis financieras que se estaban dando en los mercados y se vio la necesidad de hacer una regulación sobre todo lo que es la evaluación, deterioro y demás temas relacionados con instrumentos financieros. Pero realmente este tema ha cobrado mucha relevancia a partir de la época de pandemia y pospandemia, en la cual hemos tenido una volatilidad muy importante en todos los mercados. Y es por eso que queremos hablar en esta ocasión sobre este tema. Sabemos que este tema de instrumentos financieros, aunque tiene varios años ya en vigor, no es un tema sencillo, es un tema técnico, es un tema complejo, es un tema en el cual los contadores hemos tenido que incursionar y realmente la idea de este seminario, además de platicarlo, es platicarlo de una forma sencilla en la cual podamos cada vez entender mejor todos los conceptos y la relevancia que tiene todo esto en la información financiera que presentamos a todos, tanto a la compañía como a terceros interesados en esta información. Así es que sin más preámbulos, le dejo la palabra a Humberto Rojas para que podamos entrar ya de lleno en el tema. Y pues nuevamente, bienvenidos a todos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Le damos a la siguiente slide, por favor. Gracias. La importancia de hacer este webinar tocando el tema de IFRS 9 es porque seguimos viendo en el mercado esa necesidad de entender la norma. Es un lenguaje todavía muy extraterrestre para muchos.
y nos vemos en la necesidad de poder hacer este tipo de material, este tipo de eventos para que podamos empezar a entender la norma. Y como dice Pilar, el tema de la pandemia, que ya estamos hablando de post-pandemia, nos deja muy claro que este tipo de normas son muy volátiles. Y hablando de volatilidad, ahorita el equipo de Anaí va a hablar mucho de ese tema, pero dijeras, es una norma que le implemento una vez y le voy dando un roll forward tranquilo, ¿no? ¿Por qué no? Porque es una norma que tienes que implementar temas de voltear a ver tasas de interés, tasas de descuento, inflaciones, tipos de cambio, y todo eso en un mundo volátil como en el que hoy estamos, es más difícil todavía de lo que es la IFRS 9. En México está viviendo una estabilidad, si bien por la llegada de mucho inversionista, pero también nos estamos viendo como país, como tenemos mucha relación con el extranjero, nuestras empresas tienen mucha relación con el extranjero, pues ahí también tenemos que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de manera introducción, pero que vayamos conociendo los tres pilares de la norma IFRS 9. Esta norma IFRS 9 está homologada con la norma mexicana, con la norma de Estados Unidos. Entonces, podremos ir mencionando algunas muy pequeñas diferencias que hay entre estas tres normas, pero realmente vamos a estar hablando de lo mismo. Clasificación y medición, deterioro de los instrumentos financieros. Este de deterioro de los instrumentos financieros, donde nos termina pegando es en el las cuentas por cobrar, lo que antes era la cuenta de incobrables, que era modelo, estaba incurrida y ahora tenemos que cambiar a una esperada con un modelo de cálculo, y contabilidad de coberturas, que termina siendo algo muy interesante, pero sigue siendo la misma esencia, ¿no? Si yo tengo instrumentos derivados de especulación o de cobertura. Si son de cobertura, hay toda una regla ya muy específica de cómo lo tenemos que documentar para hacer los registros contables como si fuera cobertura. Entonces, sin más preámbulo también, vamos a iniciar con la parte técnica. Nos acompaña Anaí Limón, que Anaí Limón es nuestra gerente de evaluación aquí en Mazars, México. Mauricio Valdés, senior de evaluación, y Fernanda Pineda Tobar, que es consultora de evaluación. Los tres actualmente con la experiencia necesaria para este webinar, pero también todos los días con los problemas que queremos empezar a resolver con nuestros clientes y targets, ¿no? Entonces, adelante, Anaí, el foro es de ustedes. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como comentan tanto Humberto como Pilar, la IFRS 9 pues es un tema que a veces se puede volver muy complicado, y la idea de este webinar es tratar de aterrizarlo un poquito más y abordarlo desde sus tres principales pilares, ¿no? Que, como comentaba Humberto, viene siendo clasificación y medición, deterioro de instrumentos financieros y contabilidad de coberturas. Entonces, la idea es ir abordando cada uno de estos principales pilares para ir teniendo un entendimiento mucho más aterrizado de lo que es la IFRS 9, dónde nos pega y cómo la podemos aplicar dentro de nuestro trabajo. Entonces, iniciamos con el primer pilar, que es clasificación y medición. Entonces, Mau, ¿qué nos puedes platicar de este primer pilar de la IFRS 9? Perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto estar acompañándolos y impartiendo esta parte del webinar. Como comentó Humberto hace un momento, dando pie al primer pilar que tenemos de clasificación y medición, debemos tener un entendimiento completo y reconocimiento de lo que viene siendo el instrumento financiero. El instrumento financiero se caracteriza
por 3 tipos, en este caso activo financiero, pasivo financiero e instrumento de capital. Todo este reconocimiento, de acuerdo al tipo, va acompañado de la naturaleza del instrumento y de la estrategia de mercado que está utilizando la compañía, ¿no? Por ejemplo, para el activo financiero nos encontramos con instrumentos que pueden ser clasificados en el área de efectivo, instrumentos de capital para otra entidad, acciones, derechos contractuales de recibir o intercambiar otras obligaciones. Y por otra parte, contamos con el apartado de pasivos financieros, en donde encontramos todas esas obligaciones contractuales de entregar o recibir un activo financiero. Sin embargo, una de las características que nos diferencia es que en este caso nosotros podemos intercambiar instrumentos financieros a condiciones no favorables, es decir, que no nos favorezcan en el mercado o que no nos favorezcan en nuestra estrategia comercial. Por otro lado, tenemos los instrumentos de capital, son similares a los pasivos financieros, sin embargo, uno de los principales factores de diferenciación es que en esta parte nosotros tenemos un interés residual de por medio en donde nosotros podemos ejemplificar, por ejemplo, si yo les pongo el instrumento financiero de un bono convertible, ese es un instrumento financiero híbrido en donde, de acuerdo a la estrategia comercial utilizada por las empresas, en este caso pueden ser startups o algo, es un instrumento muy común o de mucho renombre en estos días, debido a que ese tipo de entidades lo están utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar con este instrumento como un instrumento de capital recibiendo el interés residual y en un punto del tiempo determinado convertirlo y que lo pueda pasar yo a mi activo financiero, ¿no? Sí, de acuerdo. Este es un tema que es importante abordar al principio, el saber qué es un instrumento financiero y cuáles son los tipos. Es muy sencillo identificar un activo financiero, pero a veces se vuelve un poquito complicado el determinarlo sobre un instrumento de capital o un pasivo, por esto que nos comenta Mau, ¿no? Que a veces tenemos instrumentos que son híbridos, como el caso del bono convertible, en donde tenemos una parte del bono con características de deuda, por así decirlo, y la otra parte que es con características de capital. Entonces, creo que este es un tema muy importante para tomar en consideración antes de ahora sí meternos a lo que viene siendo la IFRS 9 en términos de clasificación y medición. Gracias. Ok, perfecto. Ahora que ya tenemos identificado cuál es el tipo de instrumento financiero que nosotros o la entidad en este punto está utilizando, de acuerdo a la naturaleza, las características que posee el mismo instrumento, podemos pasar a la medición, ¿no? Aquí tenemos 2 vertientes o 2 formas en las que nosotros podemos llevar a cabo nuestra medición, que puede ser tanto por costo amortizado como por valor razonable. Más adelante iremos platicando un poco más a detalle de cuáles son estas 2 partes y mostrando algunos ejemplos un poco más prácticos, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿cuál es el costo amortizado? ¿Cómo llevo a cabo yo el cálculo? ¿Ok? Dependiendo de la periodicidad. ¿Ok? Algunas de las características del costo amortizado o algunos ejemplos en este caso son los créditos, bonos, cuentas por cobrar y por la parte de valor razonable, algunos ejemplos son fondos accionarios, derivados, cuentas por cobrar. En este punto, una variable que juega mucho es la parte de la incertidumbre, la parte de la naturaleza, nuevamente, como mencionaba, del instrumento, pero sobre todo la naturaleza o el giro ordinario de lo que viene siendo nuestra compañía, ¿no? Cuáles son las actividades operativas que la compañía realiza para llegar a requerir o llegar a utilizar este tipo de instrumentos financieros. Ahora, porque es importante conocer, porque esta slide cobra mucha relevancia, o sea, ¿cuáles son las 2 formas de poder medir los instrumentos financieros? Viene siendo costo amortizado y a valor razonable. Entonces, ¿por qué es importante conocer la diferencia entre uno y otro? Como sabrán, aquellos instrumentos que son medidos, reconocidos a valor razonable, cada vez que se van a reevaluar hay una volatilidad que está inmersa dentro de su evaluación, ¿no? Este valor debe representar el valor del mercado de este instrumento financiero. Entonces, dependiendo de las condiciones del mercado en el que nosotros estemos, es el valor que se le va a asignar.
Si estamos en condiciones favorables, la evaluación del instrumento va a ser favorable para nosotros, y si no está favorable, pues será al revés. Entonces, en cada fecha de reporte, imagínense que tengamos nosotros que reportar ganancias y la siguiente fecha pérdidas y la siguiente otra vez ganancias. Entonces, definitivamente, cuando tenemos instrumentos medidos a valor razonable, estamos nosotros en ese riesgo de volatilidad cada vez que los estamos midiendo. ¿Qué pasa con el costo amortizado? El costo amortizado lleva una metodología distinta que se basa, de hecho, dentro del método de interés efectivo. Entonces, en este sentido, si nosotros lo quisiéramos ver en una gráfica, el tema del costo amortizado se ve muchísimo más estable que una gráfica de valor razonable, en donde podemos tener picos hacia arriba y hacia abajo a lo largo del tiempo de la medición del instrumento financiero, y viéndolo desde el lado del costo amortizado, se ve un poquito muchísimo más estabilizado. Entonces, porque a veces las compañías dicen, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero evaluar este instrumento financiero a costo amortizado, porque prefiero presentar mi información financiera de una manera más estable, más estabilizada, un poco más sana, y que sea obviamente esto muchísimo más atractivo para bancos, para inversionistas, para agentes de interés, etcétera, ¿no? Sin embargo, no todos los instrumentos se pueden evaluar a costo amortizado. Depende mucho de lo que viene siendo el modelo de negocio, que son básicamente los objetivos de la compañía con los instrumentos y de la naturaleza de esos instrumentos. Entonces, ahorita Mau nos va a platicar un poquito más de cuáles son esos requisitos que necesitamos nosotros tomar en consideración para poder determinar cuál es la correcta medición y reconocimiento de nuestros instrumentos financieros. Es correcto. Adelante, por favor. Y a mí me gustaría agregar también algunos ejemplos de cuando la norma te obliga, o sea, si bien decías, Anaí, oye, tengo dos opciones, costo amortizado, valor razonable, y voy viendo el modelo de negocio que me conviene más. Pero también nos hemos encontrado que la compañía contrata instrumentos derivados para cubrir, por ejemplo, un pasivo financiero con un banco, ¿no? Entonces, también cuando esos derivados no son efectivos, y haces todo ese análisis, que no hay efectividad de los derivados, estás o estás muy corto, o estás cubriendo de más, que también la norma, bien o mal, no te permite ambos polos, ¿no? Hablando de coberturas. También eso te obliga a que tu modelo de registro sea uno o el otro. En este caso, si estás con un exceso de cobertura, pues también la norma te lleva a un costo amortizado. ¿Por qué? Porque para cuidar eso que mencionabas de la volatilidad del valor razonable, ¿no? Sí, tal cual. Hay que reconocer cuáles son esas limitaciones que a veces, por la propia naturaleza del instrumento, por más de que nosotros digamos, sabes que este instrumento financiero lo quiero yo tener a costo amortizado porque ya conozco los beneficios que puede dar, porque me gustaría presentar mi información financiera de una manera más estable, a veces por propia naturaleza de ese instrumento, forzosamente lo tenemos que reconocer a valor razonable, ¿no? Entonces, nos ha tocado de todo, nos ha tocado clientes que tienen esa oportunidad de llevarlo a costo amortizado, y al no conocer esos beneficios lo seguían teniendo a valor razonable, y ahí nos toca a nosotros como consultores asesorar, mira, ¿sabes qué? Estos son los beneficios que puedes tener, vamos a analizar la naturaleza del instrumento, vamos a analizar el modelo de negocio, y te conviene, ¿sabes qué? Evaluarlo más a costo amortizado. O sabes que yo entiendo que lo quieres llevar a costo amortizado porque se puede mostrar de una manera más estable, sin embargo, por la propia naturaleza del instrumento o por los objetivos que tú tienes con ese instrumento en específico, forzosamente la norma nos lleva a reconocerlo y medirlo a valor razonable. Entonces, definitivamente hay que tener en consideración cuáles son esos lineamientos que nos permite la norma para poder decidir sobre una medición o el otro tipo de medición, ¿no? Entonces, por eso es que aquí también vemos el tema de cuentas por cobrar en ambos lados, ¿no? Porque muchos instrumentos se pueden evaluar en ambos tipos. No todos, pero algunos sí. ¿Y de qué depende eso? A veces también del objetivo de la compañía con ese tipo de instrumentos que ahorita nos va a platicar un poquito más a detalle, Mau. Ok, muchísimas gracias, Anaí y Humberto. Y sí, bien como comentan ellos, existen distintos o diversos tipos de instrumentos financieros,
De igual forma, existe una prueba que es un punto de partida muy bueno para determinar si podemos realizar una medición u otra. En este caso, bien para considerar si un instrumento financiero se puede evaluar bajo costo amortizado o bajo valor razonable, es la prueba de solamente pagos de principal e interés, SPPI, en donde en sí contamos con tres partidas, que viene siendo la reintegración del capital, los intereses sobre el saldo insoluto del capital y los flujos de efectivo contractuales. Volviendo al tema que ya mencionábamos anteriormente, todo esto depende con la intención o la estrategia que está manejando la compañía y sobre todo la naturaleza, ¿no? La naturaleza operativa, sobre cuál es el funcionamiento diario de la compañía y para qué puede llegar a servirle este instrumento financiero, ¿no? Por ejemplo, lo que busca esta prueba es que exista en un punto determinado del tiempo una reintegración del capital y los intereses generados. En este caso, voy a poner el ejemplo del bono. Si yo compro un bono a 95, yo voy a esperar que los intereses generados de ese bono lleguen a 100, ¿no? Que viene siendo el face value. Así que yo voy a recibir en un punto determinado del tiempo lo que viene siendo el capital invertido, 1095, más los 5 que yo gané sobre los intereses, ¿no? Pero tenemos que estar sobre el entendido de que existen distintos tipos de instrumentos y sobre los mismos instrumentos existen diferentes cualidades. Pueden ejercerse antes, pueden depender en un mayor porcentaje de la volatilidad del mercado, puede haber mucho más incertidumbre sobre estos mismos, así que este modelo nos permite realizar una prueba como para comprobar en cierta forma si pueden llegar a ser evaluados a costo amortizado o no. De igual forma, nosotros contamos con 3 modelos de negocio que vienen siendo mantener para recibir, el cual su objetivo base, es que el negocio reciba el capital invertido más los intereses. ¿Okay? Cobrar el principal más los intereses. Por otra parte, tenemos el de retener para recolectar y vender. En esta parte, los instrumentos que se esperan recibir un interés después cuando ya se alineen con los intereses de la compañía, es decir, que en un valor determinado de tiempo se pueden ejercer. Y el último, el Fair Value Through Profits and Loss, ese meramente es un instrumento que nos permite, es un modelo, discúlpenme, que nos permite evaluar lo que viene siendo el valor esperado en un futuro. Aquí me gustaría también agregar el ejemplo de un instrumento que puede llegar a no pasar la prueba. Nosotros ya mostramos el ejemplo del bono. El ejemplo del bono es un claro instrumento que pasaría la prueba por las cualidades que presenta en el mercado, ¿no? Aquí existe otro tipo de instrumentos como las acciones ordinarias que en ese punto no pasarían la prueba de solamente pagos o la prueba de SPPI, perdón, debido a las cualidades. ¿Por qué? Porque conlleva una volatilidad mayor en el mercado, conlleva incertidumbre y de igual forma yo no puedo asegurar en un punto determinado del tiempo un valor futuro para ese tipo de acción, ¿no? Es decir, yo no puedo calcular de manera determinada cuál va a ser el valor que yo voy a recibir en un futuro cercano, en un futuro lejano y demás. De acuerdo, entonces antes de pasar al siguiente pilar de deterioro de instrumentos financieros, básicamente cerrando lo que viene siendo el primer pilar, aquí lo que nos ha platicado Mau es de qué manera vamos a clasificar y medir nuestros instrumentos financieros, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de cuál es el objetivo de la compañía con estos instrumentos, hablamos de cuál es el modelo de negocio, ¿no? Ahorita nos platicaba Mau de estos 3 tipos de modelo de negocio, el cual se van y se alinean de acuerdo con los objetivos de la compañía con esos instrumentos. Mi objetivo es quedarme este instrumento hasta que venza. No sé, yo tengo un bono que vence hasta el 2030 y mi objetivo es tenerlo hasta el 2030. Mi objetivo es mantenerlo por un cierto tiempo y ganar los intereses que se generan durante ese tiempo y luego vender, sería el segundo modelo.
o sea, es que realmente también no tengo muy en claro cuáles son mis objetivos con ese instrumento, ¿no? Entonces, alineando los 3 tipos de modelo que nos platicaba Mau con las características de los instrumentos, de la naturaleza del instrumento, que viene siendo la prueba de CPPI, uniendo estos 2 puntos, podemos decidir cuál es la clasificación y por ende cuál es la medición que debería de tener dependiendo de esto, ¿no? Entonces, en el primer modelo de mantener para recibir, nosotros lo estamos midiendo o calculando a costo amortizado. Y en los últimos 2, la medición viene siendo a valor razonable, ¿no? Entonces, ahorita veíamos cuáles son los 2 tipos de medición, costo amortizado, valor razonable, cuándo es que se utiliza una u otra. Entonces, dependiendo de la clasificación en la que quede al final de aplicar la prueba que nos platica Mau y del modelo de negocio que tenemos ya estipulado de acuerdo con los objetivos de la compañía. Entonces, ahora sí, ya entendiendo cómo se miden y cómo se clasifican los instrumentos financieros, pasemos al segundo pilar, que habla ahora sí del deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Adelante, Fer. Muchas gracias. Pues como ya comentaron mis compañeros Mauricio y Anaí, pues bueno, ya conocimos la forma de identificar y clasificar los instrumentos financieros. Entonces, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se lleva a cabo el proceso de deterioro de los instrumentos financieros por cobrar. En primer lugar, es importante mencionar que pues, la norma anterior estableció un modelo de pérdida incurrida, es decir, cuando se incurría en una pérdida, esta se registraba. Por el contrario, la IFRS 9 nos pide calcular un modelo de pérdidas crediticias esperadas, por lo que se registra la pérdida que se espera y no se espera el momento en el que se incurra. Por otro lado, esto brinda más certidumbre a la compañía en cuanto al monto que debe de reservar, y esto es un cálculo que se lleva a cabo mediante un modelo estadístico para el cual Financial Advisory puede apoyar a las compañías a calcular. IFRS 9 contempla 2 modelos, el modelo simplificado y el modelo con un enfoque general. El modelo simplificado es el que se basa o el que se aplica para las compañías que tienen cuentas por cobrar de hasta 12 meses, y el modelo general es el que se aplica para las compañías que tienen cuentas por cobrar que exceden los 12 meses. Por ejemplo, los bancos que tienen créditos hipotecarios, que su cobranza se puede demorar más de un año. Por otro lado, pues este modelo contempla los 3 escenarios que estamos viendo en pantalla. En primer lugar, no hay un incremento significativo en riesgo crédito, es decir, que nuestro cliente está pagando en tiempo y forma esa cuenta. En segundo lugar, tenemos un incremento significativo en riesgo crédito, pero no tenemos evidencia objetiva de deterioro, es decir, que puede que se esté demorando unos días más, pero se va haciendo cobranza como quiera, o sea, la cobranza continúa en orden. Y por otro lado, tenemos evidencia objetiva de deterioro. Mi cliente se fue a la quiebra y entonces ya no hay forma de que yo recupere esa cuenta por cobrar. Esto, por lo tanto, nos indica que la probabilidad de incumplimiento va de menos a más, en el último escenario, y en este escenario, pues nuestra probabilidad es del 100%, es decir, nuestra cuenta ya no va a ser recuperable. Sí, de acuerdo contigo, Fer. De hecho, ¿para qué nos sirve conocer cuáles son estos 3 tipos de escenarios? Básicamente, cuando hablamos del deterioro de instrumentos financieros por cobrar desde la IFRS 9, estamos hablando de un modelo de pérdidas crediticias esperadas, en contrario con la norma anterior que se basaba en un modelo de pérdidas incurridas. Eso quiere decir que al tener un modelo de pérdidas crediticias esperadas, tenemos un modelo predictivo. Entonces, nosotros tenemos que ir determinando cuál es ese incumplimiento o cuál es esa reserva que hay que ir reconociendo a lo largo del tiempo de la vida de nuestro instrumento financiero por cobrar. Entonces, como nos estamos basando en cuál va a ser esa reserva, no vamos a poder aplicar la misma reserva a todas las cuentas por cobrar, ¿no? Porque no todas las cuentas por cobrar se encuentran en el mismo escenario. Estos son los 3 escenarios que nos platica Fer, que el escenario va de acuerdo con la característica de riesgo que lleva cada una de las cuentas por cobrar. Entonces, si nosotros tenemos una cuenta por cobrar que todavía está en un escenario 1, no es un incremento significativo, hay que reservar probablemente un porcentaje menor al que tendríamos que reservar si tuviéramos una cuenta por cobrar en el escenario 3, ¿no? Entonces, es por eso que nos sirve poder determinar cuáles son estos 3 tipos de escenarios, cuáles son las características crediticias de cada uno de estos escenarios para poder determinar cuál es esa reserva o cuál es ese incumplimiento esperado de cada una de las cuentas por cobrar clasificadas dentro de estos escenarios. ¿Okay? Muy bien, pues como comentábamos, Anaí y yo, pues el modelo de pérdidas crediticias esperadas es lo que la IFRS 9
solicita a las compañías que lleven para llevar un mejor control de su cobranza. Por lo tanto, pues hay tres componentes principales para este modelo de pérdidas crediticias, empezando por la probabilidad de incumplimiento, que bajo el enfoque simplificado se determina a partir de los días de mora que un cliente o una cuenta tiene. Por lo tanto, pues a partir de esos días de mora, yo calculo la probabilidad de que, ¿sabes qué? Pasando este periodo, no me paguen. El siguiente componente es la exposición al incumplimiento, que es el monto máximo de exposición que se tiene a la fecha en la que se evalúa el modelo. Esto, por lo general, suele ser la suma de todas estas cuentas por cobrar a la fecha en la que se está evaluando el modelo de pérdida crediticia. Y por último, es la severidad de la pérdida, es decir, qué tan grande sería mi pérdida en caso de que el cliente no me pague esa cuenta por cobrar. Combinando estos tres elementos, nosotros obtenemos el monto que se tiene que reservar y obviamente esto brinda un mejor manejo a las compañías de sus cuentas por cobrar porque disminuye la cantidad de dinero ocioso que tienen que tener por estas posibles pérdidas. Esto les da pues un poco más de control. Por otro lado, se tiene que tomar en cuenta, muy en cuenta, el forward looking, que son las variables macroeconómicas que pueden afectar este proceso de cobranza. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que su operación depende mucho del tipo de cambio, entonces esta variabilidad o esta volatilidad del tipo de cambio es un factor que yo tengo que incluir en la probabilidad de incumplimiento para esa cuenta por cobrar. Entonces, este modelo se va ajustando en los casos específicos de cada compañía y de cada cuenta por cobrar. Por otro lado, la IFRS 9 establece que pasando los 90 días de vencimiento, pues ya se considera un periodo de incumplimiento, es decir, que esa cuenta por cobrar ya está deteriorada en un 100%. Sin embargo, la norma también permite que a través de diferentes modelos estadísticos se pueda probar que después de los 90 días sigue existiendo cobranza. Por lo tanto, este periodo de vencimiento se puede extender de 120 a 180 días, dependiendo de pues, la cartera que se tenga. Y en estos casos, pues podemos ayudar, como ya había mencionado un poco, a nuestros clientes a tener un mejor manejo de la cobranza y pues disminuir el dinero ocioso que al final de cuentas considero que pues, todas las compañías es lo que quieren minimizar, ¿no? Y pues maximizar su utilidad. Sí, de acuerdo. Entonces, básicamente el modelo de pérdidas crediticias esperadas es este que nos presenta Fer dentro de esta diapositiva, ¿no? Tenemos estos tres componentes que al multiplicarlos entre sí nos daría, digamos, por así decirlo, el modelo, ¿no? Entonces, ya nos platica qué es la probabilidad de incumplimiento. Creo que este es uno de los componentes como más populares dentro de este modelo y en el que a veces encontramos algunos errores o algunas áreas de oportunidad con nuestros clientes, ¿no? En muchas ocasiones, como esta es una norma que, bueno, relativamente es nueva porque entró a partir del 2018, sin embargo, muchos de nuestros clientes han estado acostumbrados a seguir la probabilidad de incumplimiento conforme a una política contable de la compañía, ¿no? Entonces, hemos visto políticas que dicen, mira, a partir de 30 días de mora, vamos a reservar, no sé, el 15%. A partir de 90 días, vamos a poner el 40% y a partir de arriba de 180 días, ahora sí ya la probabilidad es del 100%, ¿no? Entonces, al aplicar una probabilidad ya estandarizada, ya que vaya de acuerdo con la política contable de la compañía, pues básicamente es como si estuviéramos aplicando una probabilidad no tan actualizada a las condiciones reales de la compañía. Entonces, ¿cómo es que se debe determinar esta probabilidad de incumplimiento? Por lo general, y la práctica o best practice más utilizada dentro de eso es ir analizando el comportamiento histórico de las cuentas por cobrar de la compañía. A ver, dependiendo de los días de mora que tú tienes y el total de tus cuentas por cobrar, ¿cómo ha sido ese comportamiento de cobranza? Realmente, ¿cuál es esa probabilidad de que si nosotros tenemos una cuenta por cobrar y la factura entra el día de hoy, cuál es la probabilidad de que esa factura que tendríamos en saldo corriente me vaya a llegar a incumplimiento? Entonces, ese es un tema que también año con año o trimestre tras trimestre las compañías buscan mejorar sus condiciones de cobranza, ¿no? Entonces, puede que
la probabilidad de incumplimiento que esté ya estipulada en su política esté más alta incluso que la probabilidad de incumplimiento real si nosotros estuviéramos actualizando el modelo y determinando ahora sí esa probabilidad de incumplimiento, ¿no? Nos ha tocado clientes que de un año a otro esas probabilidades han disminuido considerablemente porque dentro de ese año, y nos platican, no, es que dentro de ese año nosotros hicimos estos incentivos de cobranza, metimos este esfuerzo adicional, entonces dentro del modelo se cacha ese esfuerzo de cobranza que se hace, por lo cual es importante el estar recalculando esta probabilidad de incumplimiento. Por lo general nosotros sugerimos a nuestros clientes estarlo recalculando de manera trimestral para que ya vayan estando preparados para la reserva y para que también vayan monitoreando esos esfuerzos de cobranza a lo largo del tiempo de los instrumentos. Entonces, una parte de la probabilidad de incumplimiento se basa dentro de la historia, de ese análisis histórico del comportamiento de la compañía, y lo otro, que al ser un modelo predictivo, bien lo dijo Fer, con el tema del forward looking, ¿no? O sea, hay que considerar qué variables macroeconómicas pudieran afectar esa cobrabilidad de nuestros clientes e incluirlo dentro de nuestra probabilidad de incumplimiento para que esté bien ajustada, ¿no? Es importante recalcar, porque hoy en día, o sea, estamos hablando que esta norma aplicó hace 3 años, un poquito más incluso, porque podías aplicarla desde el 19, pero aquí algo muy importante, nos siguen llegando las preguntas de nuestros clientes o incluso revisiones de nuestros clientes y targets donde siguen utilizando pérdida incurrida. Lo que tú bien mencionabas, oye, sigo teniendo mi reserva de incobrables, de cuentas por cobrar, conforme un porcentaje de castigo a la cuenta por cobrar y a la venta con los días de vencimiento. Y la pregunta sigue siendo, oye, ¿esto sigue siendo permitido? O sea, la realidad, no está permitido por la norma. Y no nada más es la norma IFRS, es la norma mexicana y la norma de Estados Unidos. O sea, recordemos que están homologadas esas 3 normas. Entonces, oye, es que sabes que mi política me dice que así tengo que registrar. Nos hemos encontrado con ese otro ejemplo. Mi política corporativa me dice que así tengo que registrar esa reserva. Bueno, una cosa es tu política contable y otra cosa es que cumpla con IFRS, NIF o US GAAP, ¿sí? Entonces, la respuesta siempre va a ser, esa manera de calcularlo ya no es vigente, las políticas no están actualizadas, esa es una realidad, hay que levantar la mano y con toda razón, aunque tú seas subsidiaria y el corporativo esté en Europa, en Estados Unidos, con más razón levantar la mano y decir, eso no está actualizado. O sea, si yo registro así, voy a tener que tener para mis efectos estatutarios una diferencia de gap, ¿no? Del registro de uno a otro. Lo que también nos han pedido muchos clientes es, bueno, Humberto, haznos el modelo de pérdidas esperadas y lo vamos comparando con la reserva de incobrables que yo venía registrando de toda la vida y vamos viendo si es material o no y ver si es justo o no. Eso es doble contabilidad, o sea, es doble chamba. La recomendación es agarremos el toro por los cuernos y ya, si ya hay una nueva norma, hay una nueva regla, hay que usar esa nueva regla. Definitivamente, la recomendación que hacen ahí de hacerlo, este modelo cada 3 meses, es porque estamos en un ambiente volátil, donde ahorita los clientes, la industria se está recuperando, y como puedes tener un muy buen mes de venta y cobranza, como puedes tener un mes muy malo de venta y cobranza. Este nuevo modelo, en buen español, lo que te dice es, si tienes un cliente que se tarda en pagarte, pero históricamente siempre te paga, no tienes por qué castigarlo. Ese es el entendimiento en español simple. Y lo que antes te decía, la norma de incobrables, bueno, el procedimiento de incobrables era decir, castígalo, pase lo que pase, porque pasó de 60 días o de 180 días, o los días que ustedes gusten y deseen con el porcentaje que establecieron.
La nueva norma te dice, sé más realista, voltea a ver cómo te viene pagando y en base a eso haces un modelo de lo que lo deberías de castigar. Entonces, tomen mucho en cuenta esto porque esa manera de registrarlo con pérdida incurrida ya no es válida. Y están pasando los años, y como contadores estamos buscando el cómo no irnos a esto que nos pide la norma desde hace 3, 4 años. Entonces, somos muy creativos y cada día nos damos cuenta de eso, pero la realidad es, hay que adoptarlo. Hay que adoptarlo, hay que dejar de hacer doble cálculo, hay que dejar de hacer doble trabajo y hay que hacerlo como nos lo pide la norma. Insisto, NIF mexicana, internacional y US GAAP están homologadas en este tema, Nay. Adelante. Sí, de acuerdo contigo. Entonces, este modelo que estamos platicando de deterioro de instrumentos financieros por cobrar se aplica para aquellos instrumentos que estén clasificados como instrumentos financieros para cobrar principal interés. Es el primer modelo que nos comentaba Mau. Entonces, es por eso que es importante conocer clasificación y medición para luego ver cuáles son esos instrumentos a los que les aplica este segundo pilar de deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Y ahora sí que ya abordamos estos dos principales pilares. Vamos a irnos con el último, que viene siendo contabilidad de coberturas. Entonces, adelante, Fer, ¿qué nos puedes platicar de este último pilar? Claro, pues recientemente la contabilidad de coberturas está retomando pues mucha importancia para las compañías, por lo que primero es importante entender qué es un derivado, ¿no? Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Por ejemplo, puede ser una divisa, la tasa de interés, etcétera. Existe una gran cantidad de derivados, es decir, este mercado es muy diverso, pero algunos de los ejemplos más comunes son los swaps de tasas de interés, los swaps de moneda, los forwards, los futuros y las opciones ya sea de divisas, de tasa de interés o de commodities. Es muy importante tener en cuenta que un derivado es una relación bilateral, es decir, hay un lado que compra y hay un lado que vende. El lado que compra se encuentra en una posición larga, es decir, largo porque estoy adquiriendo un derivado que tiene un activo subyacente. Y por el otro lado, el vendedor se encuentra en una posición corta porque él pues te lo está cediendo a la persona que compra el derivado, ¿no? Entonces, como el valor de este derivado depende de un activo subyacente, se tiene que evaluar a valor razonable, ¿no? Porque este activo subyacente tiene su propia volatilidad y su propia variabilidad, para lo cual se tiene que tomar en cuenta muchos factores de mercado para realizar la evaluación. Sí, de Ana, hecho, ¿quieres continuar? sí, de hecho, pues el mercado de derivados es muy extenso, ¿no? Básicamente, como bien comentabas, el valor de un derivado depende del activo subyacente con el que lo estemos relacionando. Activo subyacente puede ser desde una divisa, desde un commodity, desde una tasa de interés. Entonces, básicamente, todos ese tipo de activos que tienen un mercado tradeable, por así decirlo. Entonces, imagínense, pues, cuántos activos subyacentes tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cantidad de derivados que hay en el mercado, pues es inmensa, ¿no? Estos son los 5 ejemplos más populares que vemos que aquí nos platica Fer dentro de nuestros clientes que aplican swaps de tasas de interés, cross currency swaps, forwards, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué mercado se ven los derivados? En este momento tenemos 2 tipos de mercados para lo que vienen siendo los instrumentos financieros derivados. Tenemos los mercados organizados y los mercados no organizados, conocidos también como over the counter. Entonces, en los mercados organizados encontramos principalmente lo que son los futuros, ya que aquí ya tenemos contratos estandarizados en donde se estipulan todas las características del derivado y ya nosotros decidimos entrar en ese contrato. ¿Qué características pudiéramos nosotros ver? Pues básicamente cuando vence ese contrato de derivado, si yo quiero pactar, no sé, el precio de un commodity, como no sé, el cobre, el acero, etcétera, ¿cuál es ese precio que se va a pactar? Que ya está estipulado dentro de ese contrato, cuál va a ser el monto nocional que se va a poder estipular. Por ejemplo, yo quiero comprar tantas libras de cobre a un tipo de cambio ya pactado, ¿no? Entonces, ese monto al que se tiene acceso ya está estipulado dentro de un contrato en mercados organizados.
Y básicamente todos esos puntos que nosotros nos pudieran llegar a ser de nuestro interés, como el precio pactado, el monto, la fecha de vencimiento, etcétera, ya está estandarizado dentro de los mercados organizados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de mercados? Como son mercados organizados, hay un intermediario que entra ahí a regular. Entonces, hay llamadas de margen que se les llama, que básicamente es como una garantía que se da para que en caso de que alguna contraparte incumpla, esté garantizado ese contrato, ¿no? Entonces, el riesgo de incumplimiento cuando tenemos un derivado en un mercado organizado es mucho, mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos ahora los mercados no organizados o over the counter, como también se les conoce. Ahí básicamente si uno se sienta con el banco y vamos a negociar cuáles son esos puntos de interés que yo tengo, ¿no? Cuál es la tasa de interés que yo necesito o cuál es el tipo de cambio pactado que yo necesito para un dicho forward, por así decirlo. Cuál es ese monto nocional que a mí me sirve, qué cantidad de dólares puedo yo comprar a este tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, estamos desde el lado de los mercados organizados, pasamos a los mercados no organizados y la diferencia o ventaja de uno u otro es en los organizados hay mucho menos riesgo, sin embargo, uno se tiene que adaptar a esas características que ya fueron establecidas en ese contrato estandarizado y en los mercados no organizados, over the counter, ahí sí existe ese riesgo de incumplimiento porque no hay un intermediario, a diferencia que en otro mercado. Sin embargo, las características o las condiciones que uno puede tener de ese contrato de derivado pueden ser muchísimo más benéficas porque ya están negociadas, ¿no? Y es como si fuera un traje hecho a la medida de lo que se necesita y de lo que se puede negociar entre la contraparte y ustedes, ¿no? Entonces es importante conocer estos dos tipos de mercado, cuáles son las ventajas y desventajas que tienes de uno u otro para poder aplicarlo de acuerdo a las necesidades y al objetivo de gestión de riesgos de la entidad. ¿De acuerdo? Ahí no se sientan solos, por eso estamos aquí para traducir a un español entendible todo lo que nos dijo Anaí. Me gusta hacer esta aclaración. Cuando hablamos de activos subyacentes, vamos aterrizando a ejemplos donde ustedes se puedan sentir más cómodos en el entendimiento de los derivados, porque de verdad es complejo el tema, es muy financiero. Cuando tú tienes operaciones con materias primas, con monedas de otros países, y les pongo estos dos ejemplos, monedas de otros países y materias primas que tienen volatilidad porque son, y vamos a poner ejemplos más claros, porque en el mercado sube y baja el precio de esa materia prima, como puede ser el acero inoxidable, como puede ser la plata, como puede ser el cobre, como puede ser el oro, ¿sí? Imaginémonos un ejemplo, los que se dedican a hacer cocinas utilizan mucho la materia prima de acero inoxidable. El acero inoxidable sube y baja todos los días en el mercado. Entonces, es muy fácil para las compañías, o es más fácil para las compañías contratar instrumentos derivados que les permita fijar un precio por una compra de materia prima que van a hacer. ¿Qué te permite como ventaja fijar un precio? Algo que es volátil. Pues controlar los costos. Si controlas los costos, puedes controlar un margen de venta. Lo peor que puede pasar es que no te fijes financieramente en esa parte e imaginemos que tú estás fijando un precio de venta cuando tus compras o tus gastos son muy volátiles. Entonces, como pudieras estar vendiendo y a lo mejor no le estás ganando, o a lo mejor le estás poniendo, o a lo mejor ganaste mucho, pero ese descontrol financiero te obliga a voltear a ver instrumentos derivados que te permitan fijar un precio con un banco, con una institución financiera, que normalmente son los que te los venden, de decir, oye, el oro hoy vale 100 pesos, pero mañana puede valer 130. Ok, te compro voy a hacer una compra de esa materia prima en 3 meses. Oye, a mí me gustaría proyectar
mi situación financiera con un precio de 100. Ah, bueno, pues voy a un banco y negociamos un derivado. Estos activos subyacentes que nos mencionan ahí son todos aquellos ejemplos que en el mercado suben y bajan de precio impresionantemente. Otro tema de ellos son el pago de moneda extranjera, el euro, el dólar, el yen. O sea, tú puedes estar haciendo operaciones con chinos, con brasileños, con latinoamericanos, con estadounidenses, con europeos, o sea, con quien tú quieras, y siempre va a haber una volatilidad en la moneda. Cuando tú sabes que vas a hacer un pago importante en un futuro, 2, 3, 4, 5 meses, incluso puedes tener dos temas, que vas a comprar materia prima volátil y que aparte lo tienes que pagar en una moneda extranjera. O sea, ahí tienes dos riesgos de ganar o perder, porque de eso sí puedes ganar o puedes perder, mucho o poco. Entonces, imaginemos que tienes que hacer un pago en 6 meses en moneda extranjera y aparte una materia prima volátil. Entonces, los derivados te permiten saber que al menos hoy fui y contraté con un banco y yo sé que en 6 meses voy a pagar a un tipo de cambio ya fijo y a un precio fijo mi materia prima. Eso es lo que me permite la ventaja de ir a contratar un instrumento derivado. ¿Sí? La mayoría de nuestros clientes y targets compran o adquieren estos derivados para este sentido, un sentido de cobertura, o sea, de poder fijar un precio. Pero es importante saber que tú puedes comprar un derivado de cualquier activo subyacente, es decir, de un commodity, del que tu negocio te esté exigiendo, ¿no? Ya dimos ejemplo de materias primas y de tipos de cambio. Son los dos, honestamente, son los dos más comunes. Yo pondría en un tercero, y ahora con tanta volatilidad en los mercados financieros, cuando quieres cubrir una tasa de interés de un préstamo que adquiriste o de un préstamo, sí, principalmente un préstamo que adquiriste donde tienes una tasa variable. Oye, y ahorita estamos subiendo y bajando en los mercados, pues yo contrato un derivado para que mi tasa de interés sea fija, aunque el contrato sea derivado. Digo, el contrato del préstamo. Entonces, este tipo de ejemplos del día a día es lo que te obliga a voltear a los instrumentos derivados. Y siempre va a ser, y lo vamos a platicar más adelante, un tema complejo de cómo registro contablemente lo no realizado de mis instrumentos derivados al final de un periodo, porque se tiene que registrar algo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, como introducción del tema de los derivados, es importante que sepan que estos hoy en día, en una economía tan volátil, en recuperación, y que aún así, aunque te estés recuperando, hay otros temas geopolíticos, guerras, etcétera, que te están obligando a voltear a cuidar tu negocio. No se diga el tema de los combustibles. Ahorita el precio cada día está más alto, más alto, más alto. Entonces, todo eso es lo que te obliga es a voltear a tener que utilizar estos instrumentos financieros. Y si los quieres utilizar, tienes que voltear a esta nueva norma, que ya no le deberíamos de hablar nueva norma, sino a esta norma IFRS 9, porque aquí es como te dice cómo lo debes de documentar y registrar, que es hacia donde vamos a concluir este tercer pilar. Adelante, Nay. Sí, no, de acuerdo contigo, ¿no? Dado a que pues estos son activos subyacentes que tienen una alta volatilidad, como tú comentas, esto te puede pegar desde tus costos de producción, ¿no? Entonces tú ya tienes un margen estipulado de ganancia, pero si el costo de tu producción está volátil, pues entonces ese margen de ganancia que tú tienes va a estar volátil. No puedes llegar con el cliente y decir, oye, es que sabes que se subió el precio del acero, entonces ahora te voy a cobrar tanto, cuando ya se tienen contratos estipulados previamente. Entonces, muchos de nuestros clientes utilizan esto para poder estandarizar esos costos de producción, manejar unos márgenes ya estipulados y no tener que estar volteando con sus clientes y tener que mover los precios de
venta de los activos que ellos les vendan, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo súper importante y ahí lo estamos viendo desde el punto de vista de cobertura, ¿no? Yo me quiero cubrir por la volatilidad del tipo de cambio, por la volatilidad del precio, para poder tener de manera estandarizada esos costos de producción. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, en donde se puede entrar a operaciones con derivados desde un punto de vista especulativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir especulación versus cobertura? Que es lo que nos ha venido platicando también Humberto y Fer. Entonces, cuando hablamos de un derivado con un fin especulativo, es decir, yo creo que el tipo de cambio va a estar a la alza en los siguientes 3 meses, entonces yo voy a contratar un instrumento financiero derivado de tipo forward el día de hoy para comprar el tipo de cambio, no sé, en 19, porque yo espero que en 3 meses vaya a llegar al tipo de cambio en 21. Entonces, esa operación que yo estoy abriendo, lo estoy viendo como si fuera un tipo de inversión, como para yo poder ganarle al mercado con la proyección que yo tenga del tipo de cambio. Entonces, ese derivado lo tenemos con fines especulativos, con un objetivo de querer ganarle al mercado, con las condiciones actuales de alguna divisa, de algún commodity, de alguna tasa de interés, esperando y ya teniendo esa proyección de cómo se va a comportar en el futuro. Contra cobertura, que básicamente ahí nuestro objetivo es, ¿sabes qué? Yo no sé cómo va a estar el mercado en un futuro, por lo cual yo prefiero cubrirme hoy para no afectar mis costos de producción, para no afectar mi pago con proveedores, etcétera. Entonces tenemos esos dos lados de la moneda que hay que considerar y de los cuales parte el tercer pilar de contabilidad de coberturas, ¿no? Entonces, definitivamente si tenemos derivados que son especulativos, este tipo de derivados no los vamos a ver dentro del tratamiento contable que nos habla la IFRS 9 con respecto a contabilidad de coberturas. Entonces, ¿cómo se ve esto ya traducido a números o a estados financieros? Entonces, definitivamente aquí tenemos... Incluso, perdón, Ana, que te interrumpa. No, adelante. Me gustaría poner un ejemplo porque la mayoría de los participantes pudieran preguntarse, bueno, ¿quién contrata instrumentos derivados de especulación? O sea, porque no es tan común en el día a día. O sea, si ponemos un porcentaje, las compañías van a contratar derivados en un 80% para cubrirse y el otro 20% para especular. ¿Por qué lo hacen? Simplemente porque tienen exceso de dinero en la caja. Cuando una compañía o un corporativo tiene exceso de dinero en el banco, está buscando su área de tesorería donde invertirlo. Y hay miles de ejemplos que pudiéramos hacer otro webinar completísimo de instrumentos donde puedes invertir ese exceso de dinero a corto plazo, largo plazo, o etcétera. Entonces, quédense con la idea que la gente que especula con instrumentos derivados siempre es porque tiene exceso de dinero en bancos. Normalmente hay muchas compañías en México que son corporativas, hay muchas compañías que son subsidiarias. ¿Y qué es lo que pasa en las subsidiarias? Seguramente han visto que el exceso de dinero les piden mandarlo al corporativo en un cash pooling, ¿sí? Entonces, los corporativos que reciben ese cash pooling en su banco, aunque sea un fin de semana, aunque sea un día, aunque sea una semana o 2 semanas, están esos directores de tesorería viendo cómo mover ese dinero para tener principalmente ganancias, ¿no? Y estos instrumentos derivados es una manera de invertir. Yo creo que lo dijiste muy bien, Anaí, al decir, le deberíamos de cambiar el nombre de especular a invertir, ¿sí? Con un alto grado de volatilidad de ganar o perder, ¿sí? Pero es o inversión o cobertura, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo porque es la realidad del día a día donde la gente puede contratar derivados que son de un tipo o de otro. Adelante, Nay. Sí, de acuerdo. Aunque la verdad es que en muchas ocasiones los que son corredores de bolsa y demás no te recomiendan tanto invertir en lo que vienen siendo derivados, porque son instrumentos un poco complicados, ¿no? Entonces, si uno también no tiene un entendimiento muy claro de cómo es el funcionamiento del derivado en específico, ¿no? Como ya le comentamos, hay una cantidad inmensa de derivados y cada uno tiene su especialidad.
Entonces, a veces si uno no conoce muy bien cómo es que funciona ese tipo de derivado, al momento de utilizarlo para especulación o para inversión, pues eso puede generar un riesgo aún mayor de la propia operación, ¿no? O sea, ya un riesgo propio por manejar este tipo de instrumentos que son un poco más complejos y que por su naturaleza a veces son más sencillos de entender desde el punto de vista de cobertura. Entonces, incluso Anaí, nos ha tocado que estos instrumentos de inversión, de especulación, no es que va, o sea, no forzosamente vas y compras exclusivamente para invertir. Nos ha tocado ver muchísimo cómo clientes se sobrecubren y al momento de rebasar esa cobertura, ahí ya estarán especulando. ¿Qué quiere decir? Se los pongo en un ejemplo. Yo tengo que pagar $3 millones en 3 meses y voy y contrato para fijar, bueno, ahorita si estás en México no te conviene tanto, dependiendo si cobras o pagas, pero está bajando el tipo de cambio, pero vas y contratas un derivado porque tienes que pagar, quieres fijar un precio para pagar $3 millones al tipo de cambio de hoy. Ah, perfecto, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Dices, híjole, el tipo de cambio está bajando. ¿Sabes qué? Voy a comprar $6 millones. Ah, ¿y para qué quieres los otros $3 millones? No, nada más para ganarle en el tipo de cambio. Ah, eso ya es especulación. O sea, la sobrecobertura o quedarte por debajo de la cobertura, o sea, los dos polos, ahorita nos vas a platicar, Anaí, de cómo se mide la efectividad, pero jugar los dos polos, quedarte corto en la cobertura o quedarte sobre cobertura, eso también es especulación. Eso también es una parte de cobertura y otra parte de inversión. Entonces, se los digo porque esto nos pasa todos los días. Todos los días hay formas de registrar diferentes estos derivados en la contabilidad por todos estos tipos de ejemplos, ¿no, Ana? Y es lo que lo hace todavía más complejo. Sí, sí, no, de acuerdo. De hecho, pues aquellos clientes o empresas que pactaron forwards, digamos, por ahí de agosto o septiembre, con un tipo de cambio de 19, pues ahora, pues digamos que hemos estado llegando hasta niveles de 17, ¿no? Entonces, pues definitivamente eso los va a mover mucho en la evaluación de ese forward, porque al final del día uno está pagando un tipo de cambio más caro que el esperado en el mercado, ¿no? Digamos, este 17, pues hace varios meses no se veía tan claro como ahora lo vemos mucho más cercano. Entonces, definitivamente, este es un tema muy interesante. Y aquí vemos qué es lo que pasa dentro de nuestros estados financieros o dentro de nuestra información financiera. Si tenemos un derivado de cobertura o si aplicamos contabilidad de coberturas y si no aplicamos contabilidad de coberturas. Como veíamos desde el primer pilar, clasificación y medición, si nosotros corriéramos esta prueba de SPPI que nos platicaba Mau en su momento, que es la prueba de solamente pagos de principal e interés, pues automáticamente el derivado votaría la prueba, ¿no? Porque no hay nada que nos garantice esa reintegración del capital e interés. Como comentaba Mau, en el tema de las acciones, oye, yo compro una acción hoy a 100 pesos, mañana vale 80, mañana vale 200, etcétera, no hay nada que me vaya a asegurar ese valor que yo tengo de ese capital invertido más en interés. Lo mismo con el derivado, porque por su naturaleza, al estar relacionado con un activo subyacente con una alta volatilidad en el mercado, pues el valor del derivado de un momento a otro puede cambiar. En un momento puede representar una ganancia para mí y en el otro momento puede representar una pérdida. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Pues dentro de mi estado de resultados yo estaría pegándole ahí, ¿no? Entonces, de un periodo a otro yo estaría registrando altas ganancias y luego estaría registrando pérdidas, lo cual mostraría mi información financiera pues altamente volátil, lo cual es algo que las compañías quieren evitar a la medida de lo posible. Entonces, ¿qué es lo que hace contabilidad de coberturas? Te da esta opcionalidad para que esos efectos del cambio de valor razonable del derivado, si lo tenemos para contabilidad de coberturas, no nos estén afectando de manera directa dentro de nuestro estado de resultados. Por ejemplo, cuando tenemos coberturas de flujo de efectivo,
ese valor razonable nosotros lo podemos mandar a otros resultados integrales. Entonces, en vez de que me peguen en P&L o en el estado de pérdidas y ganancias, ese cambio o esa volatilidad del valor razonable me la estoy llevando a otros resultados integrales. ¿Para qué me beneficia eso? Pues para no estar pegándole ahí directamente dentro de la utilidad neta. Eso me mejora los KPIs, me mejora la visualización de esta información financiera, lo cual nos puede mejorar las condiciones con bancos, covenants, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos esa oportunidad de aplicar contabilidad de coberturas, porque tenemos derivados con esos fines, hay que analizar si podemos cumplir con esos requisitos y en caso de que sí aplicarlo, porque básicamente es este beneficio que nos está dando el tercer pilar de la IFRS 9 para mantener nuestra información financiera lo más estabilizada posible. Tenemos del lado izquierdo el escenario en donde no aplicamos contabilidad de coberturas y todo ese peso del cambio del valor razonable de un periodo a otro de esos instrumentos me está pegando directamente en el estado de pérdidas y ganancias o en el estado de resultados. Lo cual al final del día pues no hace que la compañía sea tan atractiva considerando su información financiera. A partir de aquí también salen calificaciones crediticias, entonces se pega mucho dentro de ahí si no sabemos muy bien cómo manejar este tipo de instrumentos y si no aplicamos debidamente contabilidad de coberturas, que aquí ya lo vemos dentro del escenario del lado derecho, en donde vemos la balanza un poco más estabilizada que si no aplicáramos contabilidad de coberturas. Entonces, esto es un punto muy importante a considerar para mejorar esa presentación de nuestra información financiera y tener mucho mejores condiciones con nuestros agentes económicos interesados, inversionistas, bancos, etcétera. Entonces, ya que hablamos ahora sí que es contabilidad de coberturas, cuáles son los beneficios que nos traen, cómo es el manejo de los derivados, qué es un manejo de derivados, ahora sí vamos a entrarnos a qué necesito yo, si yo ya sé que tengo un derivado que tengo para fin de coberturas, con qué tengo que cumplir para aplicar esto, ¿no? Y así sí me interesa manejar mi información financiera de una manera más estabilizada, si me interesa no estar pegando en el estado de resultados cada fecha de reporte por el cambio de evaluación. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que yo necesito para poder aplicar esto y poder mantener mi información financiera mucho más estable, estar llevando estos efectos a otros resultados integrales? Entonces, un poco lo que nos platicaba Humberto, ¿no? ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, que la relación de cobertura o la relación económica exista. Básicamente, oye, yo estoy, mi riesgo es con el tipo de cambio y yo me voy a cubrir con un forward del tipo de cambio. Hace sentido. Si yo mi riesgo estuviera, oye, sabes que yo tengo que pagar a mis proveedores en dólares y yo me estoy cubriendo con una tasa de interés, con un swap de tasa de interés, no hace tanto sentido que el derivado que yo esté utilizando, el activo subyacente, no esté relacionado con la partida que quiero cubrir, que sería estos pagos a proveedores en dólares. Entonces, hay que identificar primero cuál es el riesgo que yo quiero cubrir. Y ya identificando ese riesgo, cuál es el derivado que mejor se acomoda a mis necesidades y a este activo subyacente que yo quiero cubrir. Entonces, tiene que hacer sentido eso. No podemos tener un derivado relacionado a un activo subyacente distinto al riesgo que yo tengo. En segundo, hay que ir conforme a la estrategia de la administración. Como comentaba Humberto, tiene que hacer sentido también la razón de cobertura. Si yo tengo una obligación de 100 millones de pesos, no me voy a cubrir en 150 millones de pesos, porque ahí estaría yo cayendo en algo que se le conoce como sobrecobertura, que es algo que la norma no permite para aplicar contabilidad de coberturas. También tiene que hacer sentido hacia abajo. Por ejemplo, nosotros decimos que aproximadamente después, a partir del 50% para arriba de cobertura, hace sentido que tú tengas esos derivados con fin de cubrirte. Pero si te estás cubriendo de un 5%, 7%, igual eso puede causar ciertos red flags o alarmas de si realmente sí tienes este tipo de derivados con un fin de cobertura o si lo tienes por especulación. Pero digamos que entre el 50 y máximo el 100% más o menos hace sentido y es muchísimo más soportable que estos instrumentos los tienes con un fin de cobertura, ¿no? Adicionalmente, a lo que habla la norma es de no caer en un riesgo dominante. Esto quiere decir que, como les comentaba, hablábamos de los mercados organizados y los mercados no organizados. Entonces, aquí lo que habla la norma es, no puedes generarte a ti un riesgo mayor por entrar a este tipo de operaciones
que el que te quieres cubrir. Entonces, muchas veces es de qué manera podemos nosotros analizar esta parte del riesgo dominante. Bueno, ¿cuál es la contraparte con la que estamos pactando el banco, pactando el derivado? O sea, si es un banco bien posicionado, con una calificación crediticia sana, o es un banco, no sé, de mi tía de la esquina, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pudieran generar un mayor riesgo si no tenemos bien investigado con quién vamos a pactar la operación, que el riesgo original que yo quiero cubrir. Entonces, esa parte también la evalúa la compañía para poder aplicar contabilidad de cobertura según la norma. Otro punto también es la efectividad. Y de hecho creo que este es uno de los puntos más populares de cuando hablamos con contabilidad de coberturas. Estas famosas pruebas de efectividad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que básicamente si hay algunos cambios dentro del mercado, dentro de las fechas de vencimientos y demás, el derivado que yo tengo siga funcionando para mí, siga siendo efectivo. Un ejemplo de esto pudiera ser que yo tengo forwards que vencen, no sé, en distintas fechas. 19 de enero, 26 de febrero, 30 de marzo, etcétera. Pero mis pagos con proveedores es el 15 de cada mes, un ejemplo. Entonces, si yo tengo que pagar esta obligación el 15 y mi derivado vence 2 o 3 días después, me sigue funcionando. Si el tipo de cambio en el mercado se llega a mover hacia arriba o hacia abajo, me sigue funcionando este derivado. Esto es lo que te cacha también la prueba de efectividad, que estos términos críticos que nosotros estemos analizando, si llegara a haber algún movimiento dentro del mercado, me sigan funcionando para ese objetivo inicial que yo tengo, que es, dada la redundancia, esta cobertura, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de decir, de qué manera los otros se pueden soportar ante la norma, se hace un documento que se le conoce como hedge file, o un documento de cobertura. Y dentro de este hedge file, lo que se va poniendo todo lo que acabamos de platicar. A ver, ¿cuál es el riesgo que yo quiero cubrir? ¿Cuál es el objetivo de la administración de riesgos para cubrir esto? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué tipo de derivado estoy utilizando? ¿Cuál es la efectividad? ¿Qué tanto estoy de cubierto? ¿Estoy por encima de sobrecobertura o si estoy dentro de los rangos? Etcétera. Entonces, básicamente, a lo largo de todo este documento, se va soportando este reconocimiento de contabilidad de coberturas de los derivados, considerando que estos derivados se deben de evaluar a valor razonable, de acuerdo con el primer pilar que hablamos de clasificación y medición, ¿no? Entonces, y como lo hemos visto, como les ha tocado ver en distintas normas, también entra aquí un poco lo que es la IFRS 13, ¿no? En sentidos del valor razonable. Entonces, hay que considerar cuáles son los objetivos que me pide la norma IFRS 9 para aplicar contabilidad de coberturas y cuáles son los puntos que me pide la IFRS 13 para tener una medición a valor razonable adecuado. Combinando estos dos puntos es básicamente cómo se lleva a cabo la evaluación, el registro y la aplicación del tratamiento contable de los instrumentos financieros derivados. Entonces, no sé, Beto, si tú quisieras agregar algo más aquí para... Pues justo estamos llegando a la conclusión del material que estamos platicando en este webinar. La prueba de efectividad es muy importante porque la mayoría de nuestros clientes está contratando derivados para cubrir algo, tipo de cambio, tasas de interés, materias primas. Pero al momento que hacemos este hedge file y estas pruebas de efectividad, resulta que no son efectivos. Anteriormente a esta norma, teníamos la famosa prueba de 80-120, o sea, ya no es así. ¿Qué era eso? Tú decías, bueno, pues mientras esté cubriendo el 80% del riesgo o no más del 120, o sea, extrapolado, pues es efectivo. Y era una regla que tenían las normas mexicanas, IFRS y US GAAP, la prueba de 80-120. Eso ya no existe. O sea, eso ya en esta norma, en estas nuevas normas, ya se hace un traje a la medida. Pero si vuelves a salirte de ese traje a la medida, te hace inefectivo. Ya sea que tengas sobrecobertura o que te quedes corto en la cobertura. Entonces, sí es importante porque en base a eso hay temas muy, muy importantes financieros que tienes que cuidar, incluso covenants con bancos,
KPIs, como lo mencionaban ahí. Pero donde te pega principalmente este tema es el mark to market o el fair value de ese instrumento derivado al terminar un periodo que todavía no lo realizas, ¿sí? O sea, vence en 3, 4 meses, pero al cierre de este periodo, vamos a poner 31 de diciembre del 22, tienes derivados abiertos, no los has realizado porque se realizan en 2023. Tú tienes que tener ese mark to market de ese derivado, o sea, al cierre del periodo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto ganarías o perderías si lo realizaras al 31 de diciembre? Normalmente los bancos o donde contrataste tu derivado te da un valor de mercado de ese derivado. Entonces, esa ganancia o pérdida se puede ir al RIF en P&L o se puede ir al OCI, ¿sí? Que son otros resultados integrales. ¿De qué depende que esa utilidad o pérdida la mandes a un lado o a otro? Que sea efectivo, ¿no? O sea, que cumplas con todo esto que nos mencionó Anaí de contabilidad de coberturas, que eso va documentado a nosotros, la norma, o sea, en el ambiente, en el mercado, es en un hedge file, ¿sí? Ahora, si estás contratando por especulación para ganar o perder, no hay pierde, se va al RIF, ese fair value, ese mark to market, no hay pierde, se va a ir al RIF. Pero si quieres coberturas, como la mayoría de la gente, de las compañías o clientes o targets que ellos los contratan para cobertura, te tienes que ir a una documentación robusta de este tema para saber dónde vas a registrar si OCI o RIF ese mark to market. Ahora, todo lo que hemos platicado es con una cachucha del consultor. Pero si tuvieras una cachucha de auditor, el auditor sabe que ahí puedes escarbar y que ahí hay problemas. O que ahí hay riesgo de que algo esté mal. Entonces, obviamente, esta norma no hay que aplicarla porque el auditor te va a revisar. Esta norma hay que aplicarla porque te aplica. Y hay que tener un hedge file porque te aplica, porque tienes que tenerlo bien documentado. Y si lo tienes bien documentado, lo vas a tener a prueba de balas de cualquier revisor, sea el gobierno, o sea, a través del SAT, sea tu auditor, sea tu corporativo, sea quien sea. Entonces, esa es la realidad. Y pues vamos a pasar por ahí, Melina, tenemos preguntas del foro que podamos contestar. Hola Humberto, muchas gracias por la palabra. Sí, tenemos algunas preguntas, entonces se las voy a ir comentando. Tenemos la primera que dice, cuando la empresa pide dinero a un acreedor diverso, ¿cómo presentas la información? Esta pregunta pudiéramos ponerle coloquialmente, ¿a quién le pido prestado? Puedes pedirle prestado a un accionista, o sea, no necesariamente a una institución financiera, este tipo de cosas. Por eso es que realmente pudiéramos pensar que es un tema más de acreedores diversos, Anaí, pero imagínate si te presta un tercero, ¿no? Y entiendo que la pregunta inicial, Melina, era un agiotista, ¿no? Entonces decías, bueno, pues es un acreedor diverso, ¿no? Al final del día no tienes toda esa legalidad, todos sus contratos, esos covenants, esos derechos, obligaciones, Anaí, pero realmente yo lo veo como un acreedor diverso. También hay que ver el monto, ¿no? El monto. Sí, tal cual como tú lo comentas, estoy de acuerdo con eso y yo también lo veo de esa manera. De acuerdo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En relación a la cobranza, cuando el gobierno no te paga y te penaliza, ¿cómo se puede monitorear? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, de entrada le voy a pedir ahí a Fer y a Mau que prendamos cámara para contestar las preguntas. Es muy interesante porque incluso tenemos clientes actuales donde el gobierno le prestas la mano y se agarra el pie y es un ejemplo muy claro de alguien
que se tarda muchísimo, muchísimo en pagar, ¿no, Anaí? Se Sí, tiene que no. analizar si al final del día termina pagando o no, pero es un ejemplo claro, ¿no, Anaí? Sí, de hecho, a nosotros nos ha tocado mucho que hay clientes que tienen distintos tipos de cartera. Tienen, digamos, cartera con clientes normales, por así decirlo, y también varios de esos clientes son gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se les sugiere? Porque obviamente el gobierno se tarda un poquito más de tiempo de darlo. Entonces tú dices, oye, pues, ¿en cuántos días voy a tener que considerar el incumplimiento? ¿Cómo lo voy a tener que reservar? La recomendación que damos es manejar dos modelos. Un modelo para las cuentas por cobrar que se tengan con gobierno y otro modelo para las cuentas por cobrar que se tengan con entidades no gubernamentales. De esta manera no se va, por así decir, contaminando el modelo y tener que reservar de más innecesariamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al tener dos modelos, enfocarnos en el modelo con entidades gubernamentales para ahora sí ahí analizar, considerando el comportamiento histórico de la cobranza, cuánto es lo que se tiene que reservar. Si ya se conoce que esa cuenta por cobrar no se va a poder, vaya por su redundancia, cobrar, lo que se hace es que ya se está reservando al 100%. Entonces, ¿qué es lo que entra ahí? Como platicábamos en el modelo, tenemos tres componentes. Primero es la probabilidad de incumplimiento, que ahí sí ya nos comentaron que no la vamos a cobrar, sería el 100%. Tenemos la exposición al incumplimiento, que es esa cuenta por cobrar que tenemos expuesta, y tenemos la severidad de la pérdida. Entonces, si históricamente tenemos casos en los que ya tengamos una cuenta por cobrar con gobierno deteriorada y se haya podido recuperar, entonces ahí esa tasa de recuperación la meteríamos en la severidad de la pérdida. Entonces, juntando ya el modelo, al final del día, haciéndolo separado, te podría ya dar un modelo más hecho a la medida, como bien decimos, para aquellas cuentas por cobrar que se tengan con entidades gubernamentales, sin estar afectando las cuentas por cobrar que se tengan con otras entidades. Así es. Y recuerden, este modelo se basa mucho en la probabilidad. Si al final del día tenemos documentado que sí paga, se tarda en pagar, pero sí paga, eso nos ayuda a que no tengamos que castigar tanto al final del día, ¿sale? De acuerdo. La siguiente, Mil. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia general de la reserva de incobrables con la nueva norma? Si quieres Adelante. Perdóname. No, si quieres, dale, Humberto, tú contesta la pregunta si quieres. Básicamente es lo que venimos platicando. Anteriormente era un modelo de pérdida incurrida y actualmente es un modelo de pérdida esperada. Fue lo que nos platicó Fernanda. Antes tú te tenías que esperar a que pasara cierto tiempo, cierta antigüedad, tú le ponías un porcentaje de castigo. Ahora tienes que ver la posibilidad, el daño, o sea, ahora es un modelo de pérdida incurrida, que es lo que hemos venido platicando con Anaí y con Fer. Entonces, sí son dos modelos diferentes. Incluso yo mencionaba, la gente sigue haciéndolo de la manera antigua y termina haciendo dos cálculos para ver si lo reservado es material o no material en uno y otro. Entonces, sí, por esas razones cambia ya muchísimo y la recomendación es ya no hagamos dos cálculos, ya hagamos el que es. Sí, de hecho, hay uno de los temas principales que vemos de nuestros clientes, sobre todo cuando tocó hacer toda esta migración a la nueva norma, fue que en primer registro la reserva se aumentó un poco más. Porque antes, cuando se daba la pérdida, en ese momento se registraba y ahora migramos a tener que proyectar cuál va a ser esa reserva. Entonces, al momento de adoptar esa nueva norma, se incrementó un poco la reserva, lo que se estaba acostumbrado a reservar. Sin embargo, como ya es un modelo que te lo proyecta a lo largo del tiempo, después de la adopción en adelante se mantiene muchísimo más estabilizada que en el modelo anterior, en donde de la nada veíamos picos de pérdidas de un momento a otro y ahora se ve más estandarizado. Entonces, al momento de adopción sí fue un cambio disruptivo, por así decirlo, pero lo que hemos visto es que a partir de esa implementación para adelante se muestra de una manera mucho más estandarizada y mucho más adoptada a la realidad de la cobranza de las compañías. Y esto, o sea, esta partecita
va de la mano, muy de la mano, y hace mucho sentido que así sea con IFRS 15 de ingresos, que ahora lo que busca el IFRS 15 es que tengas los ingresos flat, ¿no? Entonces, evitar esos picos de EBITDA. Entonces, va por ahí, Meli. Gracias, Humberto y Anaí. Tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia de registro contable hay si mis derivados son o no son efectivos? Creo que esa pregunta vino casi después de la conclusión que hicimos del cierre. Si es efectivo tu derivado, puedes registrar el mark to market en P&L. Si no es efectivo, si es efectivo en OCI, si no es efectivo en P&L, siempre y cuando tengas tu hedge file bien documentado y te vayas por contabilidad de coberturas, ¿no? La efectividad es lo más importante. Sí, de acuerdo. Gracias. Tenemos otra pregunta, creo que estamos a tiempo de responderla. ¿Qué significa hacer un hedge file de contabilidad de coberturas? Ahí, Mauricio, la experiencia que has tenido con los clientes, Fer, ¿cómo han visto ustedes el tema de los hedge file? Que es algo que muchos clientes como que les da, bueno, no los clientes, como que en general da flojera hacerlo, pero que lo tenemos que hacer, ¿no? Fer, ¿tú qué opinas ahí? Pues básicamente este hedge file es un documento en el que se incorporan todos los requisitos necesarios para que se pueda llevar a cabo la contabilidad de coberturas. Es decir, es en donde se justifica el, mira, yo tengo este derivado, esta es mi partida que quiero cubrir, este es la razón o la relación económica entre la partida cubierta que tengo y el derivado que voy a usar. Y es básicamente pues esa justificación del por qué es viable o sí, que tú uses un instrumento derivado y que no lo estás usando para especulación, que fue lo que nos comentaban Humberto y Anaí, que es muy importante que no se, o sea, demostrar que es un instrumento meramente de cobertura y no de especulación, porque si no, no aplica la contabilidad de coberturas, ¿no? Pues básicamente creo que sería eso. Mauricio, ¿tú cómo lo has visto en el mercado, la aceptación de hacer un hedge file? Yo creo que aquí nos vamos muy de la mano en la parte de mejores prácticas, que es algo que en mi opinión hemos visto que es un reto para las empresas actualmente que está implementando, debido a que con todos los cambios que están habiendo las normas constantemente, nosotros nos tenemos que ir actualizando tanto en documentación soporte como en el respaldo de nuestros argumentos, ¿no? Como bien lo comentó Stafer, hoy yo estoy requiriendo de instrumentos financieros para llevar a cabo una cobertura, ¿ok? ¿Cómo va a impactar o cómo se va a ver reflejado eso en mi contabilidad, ¿no? Así que esa es una de las mejores prácticas. El hedge file, yo entiendo que para muchos ha de ser un tema nuevo, pero es meramente eso, un respaldo documental en donde nosotros podamos presentar todos los cambios que están habiendo, toda la estrategia comercial que está llevando a cabo la compañía de una manera segura y apropiada. ¿Por qué? Porque el día de mañana, bien comentó también Humberto, nosotros traemos la cachucha de consultores, ¿no? No de auditores, pero el día de mañana se puede presentar el caso en el que auditoría voltee con la compañía y les pida esta serie de requerimientos, esta serie de puntos, y nosotros lo que hacemos es únicamente agarrar el hedge file y cubrirnos con esa documentación soporte, ¿no? Es meramente una emisión, se puede decir, como alterna de nuestra información financiera en un reporte detallado en donde nosotros estamos poniendo cuál es nuestra estrategia, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, a grandes rasgos. Totalmente un best practice, como lo decías, Mauricio. Pues, Melina, estamos ahí llegando Sí, al te final. quedaron un par de preguntas por responder, pero creo que para respetar el tiempo de ustedes panelistas y de nuestros asistentes, pues creo que podemos contactarlos de manera individual para responder estas preguntas. Y pues bueno, de nuevo agradecerles su tiempo, el habernos acompañado. No sé si ande por ahí Pilar conectada, que nos escuche para dar Para clausurar. para clausurar el evento. Dar fe y clausura de este webinar, Pilar. Sí, muchas gracias a todo el equipo de asesoría financiera. Cumplieron la promesa de poder explicar un tema complejo de manera sencilla.
y creo que, espero yo que al igual que ocurrió conmigo, hayamos comprendido algunos otros conceptos. Estoy segura que habrá más preguntas. Se quedaron algunas preguntas por contestar, pero por favor siéntanse con toda la confianza de poder escribirle aquí a cualquiera de las personas que está aquí en este panel del equipo de asesoría financiera de Mazars en México para poder resolverlas. Y los esperamos en próximos webinars donde estoy segura podremos ir aclarando muchas más dudas. Y muchas gracias a todo el equipo. Estuvo realmente muy interesante y muy, muy sencillo. Y eso es algo que se agradece mucho cuando tenemos temas complejos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan Muchas una gracias excelente a todos. Gracias.